Hola de nuevo, radioelectrónicos. El primer paso para diseñar una etapa amplificadora es fijar las polarizaciones que debemos proporcionarle al transistor para que funcione adecuadamente, o sea, concretar los valores que deben tener las tensiones y corrientes continuas con las que estableceremos el estado de reposo o punto Q, sin aplicarle por el momento ninguna señal alterna al semiconductor. Como ya hemos dicho, el diodo emisor hay que polarizarlo en sentido directo para permitir la circulación de corriente a través del transistor. Sin esta polarización directa, el transistor no conducirá jamás. En principio, seguiremos usando una batería exclusivamente para realizar este cometido. Entre la batería y la base colocaremos una resistencia para ajustar la corriente de esta última a la magnitud que consideremos adecuada. El valor de esta resistencia es el que determinará la corriente de base, y esta corriente de base, a su vez, será la que establezca la corriente de colector. Entre el colector y la batería que lo alimenta, también debemos colocar una resistencia, la cual tiene la función de cargar la salida del amplificador. Se llama, valga la redundancia, resistencia de carga. Ya veremos más adelante con más detalle cuál es su cometido. El propósito que tenemos en mente es fabricar un pequeño preamplificador para procesar una señal de unos pocos milivoltios, la cual es todavía muy débil para aplicarla a la etapa final de audio que tenemos en casa. Para más comodidad y como siempre, vamos a añadir los instrumentos de medida necesarios. Un amperímetro en el colector, otro en la base y un voltímetro para controlar la tensión colector-emisor. Como transistor elegimos un 2N3904, habitual en este tipo de circuitos sencillos. Se trata de un transistor de propósito general muy común y muy barato. La tensión de la batería que alimenta el colector será de 12 voltios, una de las más usadas en fuentes de alimentación. La batería que polariza la base la eliminaremos más adelante y usaremos única y exclusivamente la de 12 voltios mencionada anteriormente. Sin embargo, para hacer funcionar nuestro prototipo y tener más clara la situación, nos decantamos de momento por usar una batería independiente de 3 voltios. Como la señal a amplificar es muy débil, vamos a usar una corriente de reposo de colector pequeña. Nos inclinamos por un valor de 2 mA. Será más que suficiente para la excursión que experimentará la señal que queremos obtener a la salida, y además mantendremos muy reducido el consumo de la etapa. Para conseguir esta corriente de colector con este circuito particular, primero tenemos que saber cuál es la beta para corriente continua del transistor que vamos a usar, o sea, su ganancia estática de corriente en configuración de emisor común, también conocida como HFE, y a partir de ahí ajustar la corriente de base para llevar la corriente de colector al valor que nos interesa, que en este caso, y como ya hemos dicho, va a ser de 2 mA. Como creo que ya sabrás, este parámetro indica las veces que la corriente continua de reposo del colector en el punto Q es mayor que la de la base. Para distinguir la beta estática para continua de su homóloga para alterna, la representaremos como beta DC. Insisto, al conocer esta beta, podremos establecer la corriente de colector ajustando adecuadamente la corriente de la base. Para calcular esta última,
podemos usar la fórmula que ves en la imagen. Es decir, obtendremos el valor de la corriente de base dividiendo la de colector por la beta de continua. Por ejemplo, si nuestro transistor tiene una beta de 100, para llevar la corriente de colector a 2 mA, tendremos que conseguir un valor de corriente en la base 100 veces menor, o sea, concretamente 20 microamperios. Estos 20 microamperios de la base, amplificados por 100 gracias a la beta, nos dará en el colector los 2 miliamperios que buscamos. Pero como resulta que no conocemos exactamente el valor de la dichosa beta, no tenemos más remedio que tirar de nuestro ingenio para conseguir la corriente de reposo de 2 miliamperios. En un momento te lo explico. Antes vamos a definir cuál será la tensión de colector en el punto Q o punto de reposo del transistor. Dicho de otra manera y en forma de pregunta, sin aplicarle señal alterna alguna a nuestra etapa amplificadora, ¿qué tensión queremos que exista en el colector del transistor? El sentido común nos dice que éste deberá tener en su colector justo la mitad de la tensión de alimentación. Esto es necesario para que cuando le inyectemos la señal alterna de audio a la entrada, en la salida podamos obtener una señal libre de distorsión, ya que así la mencionada tensión de colector podrá moverse hacia arriba y hacia abajo con la máxima amplitud. No sé si me has entendido. Intento ponértelo más claro. Necesitamos que la tensión de colector pueda moverse desde su punto de reposo libremente y por igual, tanto hacia los 12 voltios de la batería como hacia los 0 voltios de masa. El término medio, como habrás adivinado, son 6 voltios, porque así el punto de reposo podrá desplazarse otros 6 para arriba hasta llegar a los 12 y también 6 para abajo hasta llegar a 0. En realidad, si no queremos que se pierda la fidelidad de nuestra señal, nunca podremos llegar a estos extremos, pero eso lo trataremos en otro momento. Por lo tanto, 6 voltios es la tensión que aproximadamente ha de haber en el colector antes de aplicarle señal alguna a la etapa. Ese será el punto Q o punto de reposo de nuestro transistor. Según Kirchhoff, si tenemos 6 voltios entre el emisor y el colector del transistor, los otros 6 voltios de la batería tienen que estar en la resistencia de carga, con lo cual ya podemos calcular su valor sabiendo que vamos a establecer en 2 miliamperios la corriente que la atravesará. Por lo tanto, y usando la ley de Ohm, dicha resistencia de carga tendrá un valor de 3 kiloohmios. Como ya hemos dejado suficientemente claro, para llevar la corriente de colector a los 2 miliamperios que necesitamos, tenemos que descubrir el valor de la resistencia necesaria para polarizar la base, ya que desconocemos cuál es la beta del transistor. Para conseguirlo, vamos a sustituirla temporalmente por una resistencia variable. En principio, usaremos para este componente un valor de 200 kiloohmios. Creo que será más que suficiente. No obstante, si vemos que no conseguimos nuestro propósito con este valor máximo de resistencia, lo sustituiremos posteriormente por otro valor más alto. Modificando su cursor, intentaremos llevar la corriente de colector a esos 2 miliamperios. Perfecto. Ya tenemos una corriente de colector de 2 miliamperios y según lo que habíamos calculado podemos medir aproximadamente 6 voltios en el colector. Hemos logrado colocar el punto Q de nuestro transistor precisamente donde queríamos. Como vemos, el valor de la resistencia que hay que usar para conseguir esta polarización con el transistor 2N3904 es de 178 kiloohmios.
Ahora podemos sustituir la resistencia variable por una fija de este mismo valor. También podemos conocer ya la ganancia estática del transistor si dividimos la corriente de colector entre la de la base. Ya tenemos nuestra etapa en emisor común casi lista, solo a falta de los detalles de acoplamiento de entrada y salida. Como sabes, para no afectar las polarizaciones de reposo del transistor al aplicarle una señal alterna a su entrada y poder extraer la señal amplificada a su salida, se usan condensadores. El cálculo de estos componentes lo llevaremos a cabo dentro de poco. Por ahora, solo quiero que veas cómo quedaría nuestra etapa amplificadora, la cual teóricamente ya se podría usar en la práctica. Sin embargo, hay un problema. Volvamos a nuestro circuito con instrumentación incluida. Como puede verse, las polarizaciones están tal y como queríamos. El transistor está trabajando correctamente en el punto Q que previamente hemos calculado. Ahora, imagínate que se te ha estropeado el transistor 2N3904 y resulta que, aunque es un componente muy habitual, en ese momento no encontramos uno del mismo tipo. El vendedor nos indica que podemos montarle un transistor equivalente y nos ofrece un BC547. Aceptamos y lo cambiamos. Veamos qué ocurre. Vaya chasco que nos hemos llevado. El punto Q que tanto trabajo nos ha costado conseguir se ha ido al garete al cambiar el transistor. La tensión de colector está ahora muy lejos de los 6 voltios de antes. ¿Pero por qué nos ha ocurrido esto? Como sabes, es muy normal cambiar un transistor por su equivalente y que el dispositivo siga funcionando a la perfección y sin ningún tipo de problema. Sin embargo, en nuestro caso esto no ha funcionado. ¿Por qué? La respuesta y la solución en el próximo vídeo. Te esperamos. No te lo pierdas, radioelectrónico. Hasta pronto, amigos.